Hace 10 años, el mundo financiero a nivel global veía con gran sorpresa cómo ocurría algo que nadie había previsto. ¿O sí? Bueno, Lehman Brothers, uno de los bancos más importantes de Estados Unidos, estaba en quiebra y además no era el único. El pánico se expandió en los mercados internacionales mientras que la economía mundial quedaba al borde del colapso. Pero antes de llegar a ese punto, es importante comprender cómo fue que esto sucedió, y por eso, el día de hoy les contaré qué originó la Gran Recesión, la crisis económica que sacudió al mundo en el inicio del siglo XXI. Los actores. Antes de contarles cómo se gestó toda la crisis, es importante conocer a los actores de esta historia, y por eso tenemos a Actor 1, las personas o familias. Actor 2, los prestamistas o bancos comerciales, los bancos que tradicionalmente conocemos. Actor 3, los bancos de inversión, entidades que tienen como propósito conseguir dinero para empresas y el sector público con la emisión de valores, así como prestar asesoría para la inversión de recursos, entre otras funciones. Actor 4, inversionistas, compañías, gobiernos, personas, etc. Todos aquellos que llegan al mercado de valores a comprar acciones. Actor 5, aseguradoras, compañías vendedoras de pólizas de seguro contra cualquier riesgo. Actor 6, calificadoras de riesgo, compañías que brindan una calificación a las acciones para que los inversionistas sepan la capacidad de pago de esa acción. Y por último, la participación especial de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos. Los hechos. En el año de 1929, Estados Unidos sufrió una gran crisis económica conocida como la Gran Depresión. Los años posteriores a este hecho, el gobierno debió imponer una serie de reformas para recuperar la economía. Entre ellas se creó una ley de regulación financiera conocida como Glass-Steagall. Pero en 1999 se expidió la ley Gramm-Leach-Bliley, conocida como la Ley de Modernización de Servicios Financieros, la cual, en resumen, promovió la desregulación del sistema financiero estadounidense. Sin embargo, por esta misma época, en Estados Unidos estalló una crisis conocida como la burbuja de la Internet, la cual surgió por el rápido incremento de páginas web en esos años y la especulación que se hizo con estas compañías en la bolsa de valores, lo que provocó que muchas quebraran o tuvieran que fusionarse. Y mientras el país norteamericano empezaba a dejar atrás esta crisis, pasó lo impensable. El martes 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos es atacado en su territorio. El ataque terrorista a los edificios del World Trade Center y el Pentágono generó un clima de inestabilidad e incertidumbre, tanto a nivel interno como a nivel global, pues nadie podía creer que la nación más poderosa del planeta fuera víctima de un atentado de esta magnitud. Casi siempre que se presenta esa sensación de incertidumbre, las empresas y las personas optan por evitar endeudarse y tratar de bajar sus gastos para tener liquidez en caso que se aproxime una crisis. Por supuesto, esta situación de bajo consumo no le conviene al sistema financiero, así que la Reserva Federal intervino bajando las tasas de interés a porcentajes cada vez más bajos entre 2001 y 2004 como una forma de incentivo para que todo el mundo reactivara el consumo y la economía creciera. La carnada funcionó, y a medida que las tasas fueron bajando más y más, los créditos bancarios fueron en aumento, pero hay un tipo de endeudamiento al que debemos ponerle mayor atención en esta crisis: los créditos de vivienda. Pues ante la oportunidad, miles de familias norteamericanas aprovecharon la baja tasa de endeudamiento y solicitaron créditos de vivienda a los bancos comerciales. Por su parte, a los bancos de inversión se les ocurrió una idea para emitir títulos de alta rentabilidad e inventaron la figura de títulos conocidos como CDO, en español, obligación colateralizada por deuda. Entonces, estos empezaron a hacer lo siguiente: contactar a los prestamistas de vivienda y hacer el siguiente arreglo con ellos. Saludos, amigo hipotecario. ¿Desea ganar tanto dinero como yo? Tiene el poder dentro de usted mismo ahora. Véndame todas las hipotecas que tenga y yo se las pagaré de contado hoy mismo. Pero espere, hay más.
De ahora en adelante, por cada hipoteca que usted otorgue y me la ceda, yo le daré, además del dinero, una comisión por esa hipoteca. No desperdicie esta gran oportunidad. Por supuesto, los prestamistas no lo pensaron mucho y se dieron cuenta que solo por ser intermediarios ganarían una muy jugosa comisión. Mientras tanto, los bancos de inversión empezaron a captar todos estos créditos y los agruparon por paquetes, los CDO que ya les mencioné. Para entender cómo funciona un CDO les colocaré el siguiente ejemplo. Supongan que soy un vendedor de lácteos pero tengo 3 inventarios por despachar. Uno que está a días de vencerse, uno que vencerá en 15 días y el otro que lo hará en un mes. Para venderlos se me ocurre juntarlos por paquetes, pero por supuesto que no voy a meter todos los que están por vencerse en una sola bolsa, pues puede llegar alguien de sanidad a revisar las fechas y me prohibirá la comercialización de este producto. Pues a mí se me ocurre una idea. Dejo en el medio del paquete la bolsa que está con fecha de vencimiento más reciente y la cubro con las otras dos. Así yo salgo al mercado y convenzo a las personas que adquieran mi producto de muy buena calidad a un precio mucho mejor, sin advertirles del riesgo que hay dentro. Eso, como lo cuento, es lo que hicieron nuestros amigos de la banca de inversión, pero con miles de créditos hipotecarios, agrupándolos en un solo título de valor y llegaron a venderlo a la bolsa de valores. No obstante, con el mundo tan globalizado, los ofrecieron como títulos de buena rentabilidad a bancos, fondos de pensiones, gobiernos de todo el mundo, grandes corporaciones, etc. Todos los que adquieren estos títulos obtienen ganancias cuando todas las personas que tienen créditos hipotecarios pagan a tiempo su cuota. Sin embargo, no les he contado por qué eran de alta rentabilidad, así que regresemos a los prestamistas intermediarios. ¿Han visto esa película de Jim Carrey en la que está obligado a decir siempre sí y otorga crédito a todo el que llegue a su oficina sin revisar si tiene capacidad de pago? Pues esto mismo fue lo que empezaron a hacer los bancos prestamistas. Dejaron de pedirle a las personas certificados de ingresos, revisar historial crediticio o capacidad de pago, incluso revisar si el formulario estaba bien diligenciado. No les importaba. Después de todo, el banco de inversión les devolvía el 100% del crédito más la comisión en cuestión de días. Personas con una muy baja o casi nula capacidad de pago se acercaron a los prestamistas y estos les aprobaron sus hipotecas. Todas estas pasaron a conocerse como hipotecas subprime, créditos con una alta posibilidad de que no fueran pagados. Además, estos créditos fueron otorgados con tasa variable, es decir, que si la tasa era baja, la cuota por pagar era baja, pero si la tasa de interés empezaba a subir, la cuota lo haría de igual manera. Cuando una inversión es de alto riesgo, su margen de rentabilidad es mucho más alto que el de una de bajo riesgo. Pues los bancos de inversión empezaron a meter gran cantidad de hipotecas subprime en los CDO que estaban emitiendo, para que estas acciones fueran de alta rentabilidad. Y aquí es donde suele surgir una pregunta. ¿Por qué inversionistas de todo el mundo compraron acciones con tan alta probabilidad de no pago? Démosle la bienvenida a las calificadoras de riesgo. Las calificadoras entraron a revisar los CDO y como veían hipotecas con muy buena capacidad de pago, omitían aquellas que no tenían tan buena proyección y le daban a los CDO calificación AAA o AA, las más altas del mercado. Pues los inversionistas de todo el mundo empezaron a hacerse con ellos. Pero para blindarse, en caso que los CDO dejaran de pagarse, los inversionistas adquirieron CDS, permutas de incumplimiento crediticio con entidades aseguradoras. Esta es una póliza de aseguramiento trimestral en la que la aseguradora le pagaba al inversionista un porcentaje fijado si el CDO caía. De esa forma el inversionista jamás tendría pérdidas. Más y más personas empezaron a adquirir vivienda, lo que generó una alta demanda de inmuebles y el precio de estas empezó a dispararse progresivamente. En algunos sectores económicos empezó a surgir el rumor de que se avecinaba una burbuja inmobiliaria. Sin embargo, el gobierno estadounidense lo negó, así como la Reserva Federal. Todo esto atrajo la atención de un nuevo actor que no he mencionado, los especuladores, personas que se anticipan a los hechos que pueden ocurrir en el futuro en la bolsa de valores. Muchos especuladores de Wall Street vieron la crisis que se avecinaba y como inversionistas que son,
vieron una oportunidad de negocio, así que apostaron en contra de los CDO, comprando permutas de incumplimiento a las aseguradoras y a los bancos de inversión con la siguiente condición. Si el CDO se pagaba a tiempo, el especulador tendría que pagarle una prima a la aseguradora o al banco de inversión, pero en caso de que los CDO se retrasaran o empezaran a incumplir o perdieran su calificación, la aseguradora tendría que pagar al especulador el valor de la póliza trimestralmente. Las aseguradoras sabían que las personas hacían lo que fuera por pagar su hipoteca, así que no dudaron en otorgar los CDS a los especuladores. Al contrario, lo vieron como una oportunidad para ganar más dinero. El caso es que el consumo sobrepasó la oferta y la inflación de Estados Unidos empezó a subir y a subir, razón por la que desde 2004 la Reserva Federal tuvo que empezar a subir las tasas de interés. Pero como les había contado que las tasas eran variables, este incremento fue un duro golpe para mucha gente, por lo que poco a poco más y más personas dejaron de pagar su hipoteca. Esto obligó a los bancos a empezar a embargar viviendas, pero cuanto más embargos se hacían, más se complicaba el panorama. La gente dejó de comprar casas, el precio de estas empezó a irse hacia abajo, y para los bancos tampoco los embargos eran negocio, pues de qué sirve tener propiedades si nadie quiere comprarlas, por lo que empezó a escasear la liquidez. Los bancos de inversión poco a poco dejaron de percibir dinero de las hipotecas, lo cual golpeó directamente a sus arcas. Se habían endeudado con todo el mundo para adquirir más hipotecas gracias al apalancamiento, pero ahora se estaban quedando sin liquidez. En un comienzo se empezaron a ocultar pérdidas en paraísos fiscales al exterior. Sin embargo, hubo un momento en que tanta gente dejó de pagar sus hipotecas que el precio de los CDO empezó a irse al suelo. Inversionistas de todo el mundo se vieron afectados por la crisis hipotecaria que vivió Estados Unidos en 2007 cuando la burbuja inmobiliaria estalló, mientras que las aseguradoras empezaron a pagar CDS tanto a inversionistas como a especuladores, pues los CDO empezaron a irse para abajo. El rumor de recesión surgió y con el paso de los meses fue en aumento. A pesar de que se gestaron inyecciones de capital para rescatar al sistema financiero y algunos eran optimistas de que era solo un susto, el golpe definitivo llegó el 15 de septiembre de 2008, cuando Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión más grande de Estados Unidos, se declaró en quiebra, un día después que Merrill Lynch, el tercero más grande, fuera comprado por Bank of America tras quedar en bancarrota. Ese día, el mundo comprendió que no había marcha atrás. Millones de personas se quedaron sin hogar en la ruina. Bancos hipotecarios quebrados que dejaron a millones de personas sin empleo. Al igual que los bancos de inversión, los cuales corrieron con la misma suerte cuando no lograron ser adquiridos por otras compañías. Inversionistas arruinados alrededor del mundo. Personas que perdieron los ahorros de toda su vida en los fondos de pensiones. Gobiernos en estados de jaque por todo el planeta. Firmas aseguradoras quebradas al no poder responder a nadie. ¿Saben qué es lo más increíble de este caso? Que los especuladores de Wall Street cuantificaron sus ganancias previendo lo que muchos no vieron venir o no quisieron admitir, la gran recesión. Y cuando las permutas de incumplimiento empezaron a valorizarse, gran parte de los especuladores las vendieron, pues sabían que dentro de poco las aseguradoras no les podrían pagar más esta póliza, así que ganaron durante meses, las vendieron a un precio mucho más alto del que las habían comprado y no perdieron un solo peso. No olviden que la historia la escriben los vencedores. No es una verdad absoluta, pero nunca está de más ser curiosos y preguntarnos a nosotros mismos cómo sucedió. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta al video y compartirlo con sus amigos. Esto fue Cómo Sucedió. Hasta pronto.